En medio del esplendor de la ciudad de Jericó, una ciudad opulenta bañada por el sol de oriente, vivía un hombre cuyo mundo era oscuridad e incertidumbre. Su nombre era Bartimeo, un nombre que resonaba a margen, a sombra, a exclusión. En aquella Jericó de muros fuertes y mercados vibrantes, donde los mercaderes prosperaban y la vida parecía pulsar con vigor, Bartimeo era solo un mendigo, un ciego sentado al borde del camino, extendiendo la mano con la esperanza de una moneda, un trozo de pan. Su condición era la de muchos en aquella era. La ceguera lo había confinado a una existencia de dependencia total. No podía trabajar, no podía participar en las asambleas, ni siquiera caminar con seguridad por las calles. La próspera sociedad de Jericó, en su búsqueda de riqueza y estatus, a menudo olvidaba o simplemente ignoraba a aquellos que, como Bartimeo, no podían contribuir a su avance. Él estaba allí, pero también estaba aparte, un exiliado en su propia ciudad. Su vida era una lucha diaria por la supervivencia más básica. El frío de la noche, el calor implacable del día, el hambre que roía, todo eso lo enfrentaba sin el consuelo de la vista. Sentado allí, día tras día, el sonido de los pasos de la multitud era su único contacto con el mundo que no podía ver. La esperanza parecía un bien distante, casi inalcanzable. La caridad de los transeúntes era su sustento, un hilo tenue que lo ataba a la vida. Muchos pasaban, algunos con piedad momentánea, otros con total indiferencia, pero pocos realmente veían el alma detrás de la ceguera, el hombre detrás del mendigo. Bartimeo era un recordatorio de la fragilidad humana, de la injusticia que imponía la enfermedad. Su presencia al borde del camino era una marca silenciosa del dolor y la necesidad, un contraste sombrío con la vitalidad que lo rodeaba. Vivía al margen, no por elección, sino por la cruel mano del destino y por la dificultad de aceptación en un mundo que valoraba la capacidad y la fuerza. Cada día, la misma rutina, la misma oscuridad, la misma espera por un poco de ayuda. La vida en Jericó pasaba junto a él, vibrante e indiferente, mientras él permanecía allí, un punto fijo de necesidad y vulnerabilidad. Su existencia era un testimonio silencioso de la precariedad impuesta por la falta de visión. Estando allí, a la orilla del polvoriento camino de Jericó, Bartimeo el ciego vivía en la perpetua oscuridad de su condición. Su mundo estaba moldeado por los sonidos, por los olores y por la poca caridad que la mano extendida recibía. Un murmullo creciente, viniendo de la dirección de la ciudad, comenzó a llegar a sus oídos sensibles. No era el ruido común del mercado o el trote de un único viajero. Era el sonido de una gran multitud moviéndose, una agitación inusual. Estiró sus sentidos, intentando discernir la razón de tal alboroto. Y entonces, en medio de la cacofonía de voces, captó el nombre que incendió su alma: Jesús. Jesús de Nazaret. La noticia se extendió como fuego. El rabino que hacía prodigios, el hombre de quien tanto había oído hablar, estaba pasando por su ciudad. Bartimeo había oído los relatos susurrados de curas milagrosas, de ciegos que volvían a ver, de cojos que andaban, de leprosos purificados, de vidas restauradas por un simple toque o una palabra. Estando en la oscuridad por tanto tiempo, esas historias eran como rayos de luz distantes, promesas de un mundo que apenas podía imaginar. Ahora, esa luz, ese poder, ya no era una historia distante. Se estaba acercando. Justo allí, en aquel camino donde él pasaba sus días, en la sombra, una ola abrumadora de esperanza inundó su corazón. Esta era la oportunidad única, la ventana que podría abrirse a un nuevo destino. Él creyó. Una fe clara, sin sombra de duda, ascendió dentro de él. No necesitaba ver para creer en el poder de aquel nombre. Su determinación se endureció como el acero. Él sabía lo que quería, y sabía quién podría concedérselo. La oscuridad que lo aprisionaba podría finalmente ceder. La humillación de la mendicidad podría terminar. Todo esto, porque Jesús de Nazaret estaba llegando. Aquel que escuchaba, que curaba, que transformaba. Bartimeo agarró esa esperanza con toda la fuerza de su alma sufriente. Él no permitiría que la oportunidad se escurriera por entre sus dedos, ciegos. El sonido de la multitud se acercaba.
La oportunidad de su vida estaba a metros de distancia. Su fe, pura e inquebrantable, lo impulsaba a actuar. Tenía que llamar. Tenía que ser notado. La esperanza, antes un tenue hilo, ahora era una cuerda fuerte tirando de él hacia la fuente de toda curación. Se preparó, con el corazón latiendo, fuerte, y la mente fijada en un único objetivo: la visión, la libertad, a través de Jesús. Él sabía, con una certeza que prescindía de los ojos, que su curación era posible. La noticia no era solo un sonido en el viento, era el presagio de un milagro personal. Su oportunidad había llegado, y él estaba listo para luchar por ella con la única arma que poseía, una fe poderosa e inquebrantable. Oh, cuán cerca estaba la promesa que él anhelaba. Oiría los pasos acercándose, y su alma gritaría: su oportunidad. Finalmente, su esperanza, ardiendo fuerte en la oscuridad. Esperó, cada fibra de su ser vibrando con la inminencia del encuentro que lo cambiaría todo. Qué momento crucial, qué chispa de esperanza en medio de la noche perpetua, y entonces, el momento se acerca. El murmullo de la multitud crece, transformándose en un rugido que anuncia la llegada. Jesús de Nazaret, el Maestro de Milagros, está pasando por Jericó, envuelto por una vasta multitud, una marea humana que lo sigue y lo rodea. Bartimeo, a la vera del camino, percibe la proximidad. Su corazón latiendo desbocado, con la esperanza que lo consumía, no duda. Con una fuerza que parecía venir del alma misma, irrumpe en un clamor que desgarra el aire, sobrepasando el ruido de la multitud. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, grita, su voz cargada de desesperación y, sobre todo, de una fe inquebrantable. Cada palabra resuena: Hijo de David. Ah, qué título poderoso y cargado de significado. No era solo un nombre, era un reconocimiento. Bartimeo, el mendigo, ciego, sin haberlo visto nunca con los ojos físicos, lo declara públicamente como el Mesías prometido, el heredero del trono de David, aquel que había venido a traer liberación. Era una comprensión que muchos, incluso entre los que seguían a Jesús, aún no poseían plenamente, pero para Bartimeo, la verdad era tan clara como el sol que él no podía ver. Su audacia, su clamor persistente, comienza a incomodar a quienes lo rodean. La multitud, tal vez queriendo mantener el orden o simplemente no queriendo ser perturbada por un mendigo ciego, intenta silenciarlo, lo reprenden, le ordenan que se calle, que no cause alboroto. Pero Bartimeo, Bartimeo no se rinde. La oportunidad de su vida, la posibilidad de encontrar a aquel que podía cambiar su destino, era demasiado preciosa para ser desperdiciada por intimidaciones. Lejos de ser silenciado, su determinación se enciende aún más. Ignora las voces de reproche. Ignora los empujones o las miradas de desprecio. Grita más fuerte, con toda la fuerza que le queda: Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor resuena, una súplica desesperada y llena de fe, negándose terminantemente a ser ignorada, por la indiferencia del mundo o por la prisa de la multitud. Su grito era la prueba de que la fe, cuando es verdadera, no puede ser silenciada, no puede ser contenida, y alcanzará los oídos de aquel que puede todas las cosas. Y entonces, en medio del clamor insistente del hombre ciego al borde del camino, algo poderoso sucedió. No fue la multitud la que lo silenció, ni la desesperación la que lo venció. Fue su fe, una fe que gritaba más alto que cualquier voz humana, la que alcanzó los oídos del Santo de Israel. Sí, la fe inquebrantable de Bartimeo, que lo reconoció como hijo de David, llamó la atención del Maestro. Aquel que caminaba hacia Jerusalén, en cumplimiento de las Escrituras, se detuvo. El Redentor del mundo detuvo su paso para atender a un mendigo ciego, rechazado por la sociedad. ¡Qué imagen poderosa de la compasión divina! Y Jesús, volviéndose hacia la multitud, dio una orden simple, pero llena de autoridad. Llámenlo. Imagina la escena. Aquellos que momentos antes intentaban callar a Bartimeo, ahora fueron encargados de traerlo a la presencia de Jesús. Aquel que estaba al margen, ahora sería conducido al centro de la atención del propio Mesías. El ciego,
lleno de esperanza renovada al escuchar que Jesús lo llamaba, arrojó su manto, el único bien que poseía, y saltó. Con un corazón latiendo expectativa, se dirigió hacia donde el Salvador lo esperaba, guiado por las voces y por su propia fe. Y allí, delante de Jesús, Bartimeo esperaba, el corazón ardiendo. Y entonces, el Maestro, con una ternura que trasciende el entendimiento, preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Una pregunta que parecía innecesaria, pues su condición era clara para todos, pero que invitaba a Bartimeo a expresar el deseo más profundo de su alma. Y sin dudar, sin ninguna duda ni demora, Bartimeo pronunció las palabras que sellarían su destino, palabras de pura confianza y anhelo. Señor, que yo vea. No pidió riquezas, no pidió consuelo terrenal, pidió la dádiva de la visión, la capacidad de ver el mundo, y sobre todo, de ver el rostro de aquel que podría restaurarlo. ¡Qué petición directa! ¡Qué fe inquebrantable manifestada en pocas palabras! Allí estaba la esencia de su creencia, concentrada en un clamor por luz, y así, la voz de Bartimeo, cargada de una esperanza incontenible, llegó a los oídos del Maestro. Jesús, el Hijo de David, se detuvo. Aquel clamor persistente, aquella fe sin dudar, tocó el corazón del Señor, y la respuesta no tardó en llegar. Jesús ordenó que lo trajeran a su presencia. Imagina el murmullo en la multitud, los mismos que intentaron silenciarlo, ahora abriendo camino para el ciego. Y Bartimeo, al oír la llamada, arrojó su capa, el símbolo de su condición y dependencia, y corrió, tropezando quizás, pero corriendo al encuentro de su destino. Allí, delante de aquel que todo lo puede, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta simple, pero que exigía una respuesta clara y confiada. Y Bartimeo, sin dudar, con el alma rebosante de deseo, respondió, Señor, que yo vea. Ah, la claridad de esta petición. No pidió limosnas, no pidió consuelo terrenal, pidió la visión, pidió la capacidad de ver la luz, de ver el mundo, de ver al propio Jesús. Y entonces, la recompensa llegó. La fe de Bartimeo, aquella creencia inquebrantable incluso en la oscuridad, fue honrada de manera espectacular. Jesús, con una autoridad que resonó en el alma del ciego, pronunció las palabras que sellarían su milagro. Vete, tu fe te ha sanado. Y en el instante exacto en que aquellas palabras fueron dichas, algo asombroso sucedió. Inmediatamente, la oscuridad que aprisionaba a Bartimeo durante tantos años se disipó. La luz invadió sus ojos por primera vez, una torrente de colores y formas. La realidad que él apenas podía imaginar, ahora se revelaba en toda su gloria. La visión fue restaurada, completa, perfecta, un testimonio vivo del poder transformador de la fe. La reacción de Bartimeo fue la más pura expresión de gratitud y adoración, lleno de una alegría indescriptible, con los ojos ahora abiertos al mundo, y, lo más importante, al rostro de su Salvador. No dudó, no regresó a Jericó, a su vieja vida de mendigo al borde del camino. Su respuesta inmediata a la curación fue seguir a Jesús. Se unió a aquel grupo que seguía al Maestro, dejando atrás la miseria y la marginalización. Su vida fue completa y definitivamente transformada. La historia de Bartimeo nos recuerda que la fe, incluso frente a las mayores barreras, tiene el poder de conectarnos con lo sobrenatural. Que la persistencia en buscar a Dios, incluso cuando somos desanimados, puede llevarnos a experimentar sus milagros. Que la fe verdadera no solo cura, sino que también impulsa a un nuevo camino, el camino de seguir a aquel que nos dio la luz. Es un ejemplo eterno de cómo la confianza en Jesús puede poner nuestra vida patas arriba, para mejor. Que tu propia fe te motive a clamar, a persistir y a seguir a aquel que puede transformar tu oscuridad en luz. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo, que te suscribas para apoyar nuestro proyecto. De llevar la palabra adelante. Que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.